Daniel Prasel, que es referente de los derechos humanos de Lomas de Zamora. Daniel, muchas gracias por acercarte. Bueno, en principio muchas gracias a ustedes por el espacio para poder contar un poco lo que hacemos y muy agradecido de estar. Bueno, contanos un poco lo que haces, porque también al mismo tiempo fuiste candidato por Unidad Ciudadana ahí en Lomas de Zamora. Danos un panorama para la gente que nos está escuchando al respecto. Bueno, te cuento. Obviamente, por lo que acabas de decir, se desprende a colación que soy un militante político, hace muchos años que milito, y la verdad que en Lomas, que es un territorio recontrapolitizado, gracias a Dios, donde todo se discute y todo hay que trabajarlo para que llegue a buen puerto, hace rato que venimos militando con un grupo grandísimo de compañeros y actores de la comunidad por la apertura total y definitiva del espacio ex Pozo de Banfield, porque creemos que en la construcción de memoria colectiva no puede estar cerrado, y todo el pueblo de Lomas, ¿no?, y la tercera sección tiene que saber qué pasó ahí, pero al mismo tiempo comprometerse con el lugar y formular políticas públicas concretas en materia, como vos decías, de derechos humanos para lo que viene, ¿no? Claro. ¿Chicos? Sí, de explicarnos por qué no se abre. Tuvieron su gran oportunidad, digamos, con el gobierno anterior, que los apoyó muchísimo, y de pronto pasaron 12 años y vemos que hoy está cerrado. Entonces, mi pregunta es, ¿qué fue lo que hizo que no se aprovecharan esas oportunidades? ¿Cuál es el motivo, si ya mucho más no creo que vayan a conseguir? Bueno, como vos bien decías, en principio nosotros somos continuidad histórica, no empezamos ninguna lucha, sino que tomamos el ejemplo de madres, abuelas de Plaza de Mayo, familiares y expresos. Y como vos bien decías, hay que agradecer que tuvimos 12 años de gobierno nacional y popular, que pusieron en agenda política, casi en primer lugar, te diría, las políticas de memoria, verdad y justicia, a las cuales adherimos en su totalidad. Y sí, en eso tenés razón, nos ha costado quizás desde lo político lograr los acuerdos necesarios y juntar las piezas que se necesitan para lograr definitivamente esta apertura que venimos pidiendo, pero bueno, siempre como estamos en este punto, lo que hacemos es convocar nuevamente a la ciudadanía cada vez que tenemos esta movida, para redoblar esfuerzos y no aflojarle al compromiso hasta lograrlo, ¿no? Yo me parece que en un clima muy complicado hoy, en materia de derechos humanos, también es una trinchera de resistencia por las cosas que podemos decir y las cosas en las que podemos avanzar, y que bueno, no tengo duda que lo vamos a lograr. La verdad que es un grupo muy diverso, donde participan de todos los espacios políticos, autoridades y demás, pero que estamos convencidos lo vamos a lograr. La verdad que, como vos decías, es una falencia nuestra quizá, de no haber trabajado políticamente lo suficiente para lograrlo, pero bueno, estamos en eso. Y explica un poquito qué es el Pozo de Banfield, porque menores de 30 no van a tener ni idea de lo que estamos hablando. Bueno, el Pozo de Banfield en sus orígenes fue una brigada de investigaciones que funcionó hasta el año 2006. Mirá vos si hace poco que seguía funcionando. Cerca. Que por sus características y su ubicación fue central en lo que denominamos el circuito Camps, o sea que es un lugar por donde pasaron muchísimos compañeros detenidos ilegalmente, algunos continúan desaparecidos, y también tiene como particularidad con respecto a otros sitios que funcionó como maternidad clandestina, de los cuales diversas fuentes nos han dado el número más puntual que tenemos, si querés, que es de 9 nacimientos, de los cuales se han recuperado 2. Uno de esos nacimientos es el nieto de la querida abuela Delia Giovanola, que es Martín Ogando, y el otro, su identidad prefiere que no la difundamos, pero digamos, por la importancia política de Lomas de Zamora y el enclave puntual, estratégico y geográfico, fue un lugar muy importante, donde pasaron muchísimos compañeros y donde se reprimía fuerte, más que nada por lo edilicio del lugar, ¿no? Un lugar grande, laberíntico, cerrado hacia afuera, todo con una estructura interna y demás, y que bueno, ha significado sin dudas uno de los dolores más grandes, yo como lomense, por ejemplo, para el pueblo de Lomas, y calculo para la provincia de Buenos Aires también, ¿no? Eso es el Pozo. ¿Y el objetivo que ustedes tienen para poder reabrirlo es transformarlo en qué? Bueno, más que transformarlo es poder abrirlo en principio a la comunidad. O sea, nosotros entendemos que las políticas de derechos humanos
están por encima de otras políticas que podemos discutir, quizás económicas, sociales, eso se puede discutir. Me parece que el principal acuerdo que tenemos dentro de estos años de democracia que llevamos es que en materia de derechos humanos no podemos permitir ningún tipo de retroceso, ningún tipo de avasallamiento, como hemos visto, ¿no? En estos casi 26 meses o 27 de gobierno de Cambiemos, que su orientación nada tiene que ver con esto que te estoy diciendo. Más que nada tenemos un gobierno negacionista y hasta, si querés, con muchas implicancias en lo que pasó, como hablábamos fuera del aire, desde lo civil. Así que, teniendo abierto el lugar, nosotros consideramos que es un mojón para toda la comunidad, donde rescatemos el pasado histórico, porque reivindicamos esos valores, pero al mismo tiempo donde todos los actores de la comuna puedan formular, desarrollar y proponer políticas públicas sostenibles en el tiempo en materia de derechos humanos, ¿no? Lo vemos así. Bien. Bien. Vos sabés que recién te escuchaba y no es nosotros nos habrás escuchado, le hacemos entrevistas a muchas personas y estamos llegando a un punto en común, que es los referentes a veces comunales o municipales, intendentes o referentes o secretarios, es como que llegaron a su propio límite y ahora es como que dicen, muchachos, la rosca provincial y nacional la entiendo, es necesaria, pero dale, déjennos crecer, déjennos hacer. Vengan, dennos poder a los municipios, dennos oportunidades. Digo, y recién vos decías, en estos 12 años que estuvieron en el gobierno, no pudieron. Bueno, me imagino también que era por peleas o roscas provinciales, tal vez, o en tuertos. ¿Cómo es la situación de ustedes ahora en el municipio y como referentes municipales? Bueno, mira, es honroso decir que desde que existe el colectivo Mesa, el municipio siempre ha acompañado todas las políticas que hemos llevado adelante, desde los recursos con los que contamos, ¿no? que podemos tener a disposición, y también desde lo político, acompañando muchas iniciativas. La verdad que, como vos decís, también muchas veces la gente desconoce las competencias de cada autoridad respecto del patrimonio, ¿no? El patrimonio sería en este caso un edificio público. La verdad que es muy poco lo que puede hacer cualquier intendente, no solamente el nuestro, cuando la decisión pasa por el Poder Judicial. La verdad que hemos presentado notas desde la Dirección de Derechos Humanos del municipio, que a lo único que hemos podido llegar a acceder quizás es a reunirnos con secretarios del juez de ese momento, donde un poco nos relataba desde lo jurídico en qué estaba la causa, pero que poco sumaba, digamos, al avance de moverla, ¿no? Claro. En realidad acá lo que está faltando es una decisión política de la Secretaría de Derechos Humanos de provincia y obviamente de nación, pero principalmente de provincia, ¿no? Porque Loma de Zamora depende de provincia de Buenos Aires. Claro, y en eso, cuando les explicaba la situación judicial, ¿cuál es la traba que esgrimían o describían ellos? Mira, siempre, viste que tenemos lo que se conoce como laguna del derecho. Acá vos podés tener una subrogancia, ir renovándola. Hacé de cuenta que hablando en criollo, es como cuando te renuevan el contrato cada 3 meses. Claro. O sea, ¿y cuándo quedó en blanco? Y no, para que te renovamos el contrato. Acá te van pateando. Los tiempos de la justicia, la verdad, que me parece que cuando cambie un poco el clima político y podamos discutir otras cuestiones, es algo que vamos a tener que revisar. La verdad que no puede ser que a 40 años de la dictadura todavía en este lugar, que es el que nos toca a nosotros, no hayamos podido avanzar del todo, porque la verdad que se nota que hay una intencionalidad de no avanzar, ¿no? La verdad que si tarda o va rápido, se nota que hay una mano que no permite... ¿Que lo mueve o no lo mueve? Exacto. Entonces me parece que la justicia lo tiene pisado, sea cual fuera la razón, equivocadamente, ¿no? Porque, como te decía, la política de derechos humanos que hemos logrado llevar en 12 años, y mejor dicho, en la democracia, no podemos permitir que retroceda de ninguna manera. Nuestro aporte es lograr que el Loma avance. Vos sabés, Daniel, que estoy hablando con un amigo tuyo, con un compañero. Le mandé una foto diciendo, mira con quién estoy. Y me dice, qué grande y demás. Aparte de mandarte saludos, bien, dice que sos un gran compañero, pero le digo, ¿qué le preguntarías? Me dice, yo le preguntaría, bueno, le dije, es un poco de lo que estamos hablando, de los retrocesos en materia de derechos humanos y tu trabajo específicamente en la mesa del Pozo de Banfield. Y después, te la dejo ahí para la próxima, ¿cómo ve la unidad del peronismo de cara a lo que viene? Así que no es pregunta nuestra, sino que tu amigo, en todo caso, agarrátela con él, vos sabés cómo se llama, le escribí después. Bueno, arranco
Decías, repetime, eran tres momentos el de la tema, sí, en realidad Materia de era derechos materia, humanos. sí, Sí. los retrocesos en la materia de los derechos humanos, tu trabajo específicamente en el Pozo de Banfield y después la unidad del peronismo. Perfecto, bueno, la verdad que en materia de retrocesos en política de derechos humanos tenemos que decir que tenemos una gran preocupación desde que ganó Macri, esto hay que decirlo, nosotros no somos neutrales en eso. Nunca le creímos, además, porque obviamente tenemos información por práctica por nuestro laburo, además, viste que por ahí accedemos a medios, charlamos con compañeros y demás. La verdad que no pensamos que se iban a animar a tanto, fuera de joda, como dice Massot, parafraseando a Massot, viste que dice no nos animamos, no, en realidad se animaron, y la verdad que te podría citar varias. Te puedo citar una que pasó muy cerca de Lomas, que fue cuando se incendió un comedor en Villa Industriales, Los Cartoneritos, que entró gendarmería, se llevó puesto a los pibes, armó un quilombo bárbaro. Sí, Y- hablando de eso, tenemos el audio de Massot, si quieren lo escuchamos, te pido que te pongas un segundo Vale. los auriculares para poder recordarle a la gente qué fue lo que habló y en base a eso abrimos la mesa de debate. Nicolás Massot, diputado nacional por el PRO. Sí, Él estaba es presidente de bancada. Claro, es el presidente y estaba hablando en la sesión del Congreso donde se hablaba lo del aborto, cuando expuso, dijo esto. Derechos. Eliminemos derechos. ¿Y vos dónde estás hoy, Juan? ¿Y vos dónde estás parado hoy? Nunca en democracia nos animamos a tanto, Juan. Ni en democracia ni de otra manera. ¿Dónde estamos parados hoy? Tampoco en ese momento, Mayra. Tampoco en ese momento nos animamos a tanto. Fuimos y tenemos que seguir siendo referentes de los derechos humanos. Bueno, lo que decía, más que nada palabras más, palabras menos, es que... Hablándole a Cabandier. Hablándole a Cabandier, bueno, tengamos en cuenta que muchos de los diputados que están ahí, como Donda Cabandier, son hijos de desaparecidos, ¿sí? Que las madres estaban embarazadas o que justamente los habían tenido en ese momento. Y la familia de Massot Estaba implicada o Implicada sospechada, no sé si se le pudo probar algo, pero por lo menos está sospechada de haber participado, ¿no? Y está muy sospechada, hay elementos, digamos que todavía no se le ha probado del todo, pero también por lo que hablábamos, que la justicia no es un poder independiente, por más que te digan que hay independencia de poderes. Pero déjame que te salve un Sí. poquito cuando vos dijiste, me ponen subrogantes y en 3 meses. Yo casi, no sé si es ingenuidad, pero digo, a ellos no se les puede cargar toda la culpa. No, de Por ahí ninguna cap- manera. Por Coincido, ahí como hizo sí. Néstor Kirchner, que les dio Coincido. una fiscalía a la AMIA especialmente, Coincido. tendría que haber hecho una fiscalía para que no cambie de acuerdo a los gobiernos ni venza el tiempo. Coincido, y después lo voy a enlazar con el último momento de la pregunta cuando hablemos de unidad. Coincido con dale. eso. Sí, sí. Porque después me olvidaba. Si no, No, lo perfecto. pero bueno, Massot, los dichos de él. Y la verdad que es bastante triste, como decía acá Rosario, que habiendo 3 nietos, creo que son 3, porque está Donda, Pietragala y Cabandier Claro. Ah. en la Cámara, que tenga esas expresiones, porque la verdad yo me llamaría un poco a silencio por un tema de vergüenza ajena. Además, fíjate cómo dice, no nos animamos, habla en primera persona en ese momento. O sea, Sí. ¿por qué no decís dictadura? ¿Por qué no decís gobierno de facto? ¿O por qué no decís terrorismo de Estado? Claro. Para mí no es un momento. Igual, Vuelvo a lo mismo. Nosotros lo discutíamos en el bloque anterior, los chicos me miran, viste, medio con miedo, pero lo discutíamos y, bueno, nosotros estamos en contra del aborto. No sé cuál es tu posición tu posición respecto a esto, pero nosotros lo vemos con, bueno, Emanuel está a punto de recibirse de médico, yo acabo de ser madre, Jorge con toda su experiencia que tiene también de padre, cada uno de su punto de vista aporta que, sinceramente, es matar un bebé. No es vida o muerte. Y nosotros decimos que es la muerte de un bebé, más allá de preservar o no, que los abortos van a seguir haciendo y todo lo demás. Y cuando hablamos respecto a esto, en parte te diría que hasta coincidimos con Massot. O sea, decimos que quizás no es la forma, no es la manera, ni tampoco la forma de exponerlo, pero en ese momento la mayoría, si las madres estaban embarazadas, rescatando un poco ese punto, ¿viste? Es muy delicado, muy fino. Sí, muy fino. Es verdad. Los dejaban vivir a los bebés en el caso que estén embarazadas. Entonces es muy fino, es muy delicado. Lo que pasa pero hasta es que- cierto punto, si te pones a analizarlo muy profundamente, es fuerte decirlo, repito, pero en cierto modo los dejaban vivir y preservaban esos ¿Sabe- embarazos. Más perdón, allá después del ¿sabe- desastre que hicieron, ¿no? Ni se justifica. Pero Pero ¿sabes bueno. por qué te cuesta decirlo? Porque Massot lo hizo intencional. Sí.
Esa es la diferencia. Y Vos- aparte él se metió en un... Él no dijo... Pero no fue el único que lo No dijo. fue, No, pero el Mazot lo dice intencional. Mazot con sabe el el lugar que apellido, ocupa. con todo. Y además se incluyó porque él dijo no fueron, no fuimos tan lejos, se Tal metió. cual. No, pero se hizo no lo parte, veo sí. mal que él se haga cargo, peor, te lo digo, peor que le hubiera dicho no fueron y que él piense igual. No, es decir, seguro. si pensás igual, decilo. Seguro. Acá también hay que establecer una cuestión, ¿no? Una aberración. Ser hijo de, primo de, hermano de, no te convierte No, quizás porque tenés en una por ahí- complicidad tenés directa otra de la manera. dictadura. Tal cual, tal cual. Ahora, sí, quizás necesitas pararte en un lugar un poco menos incómodo para opinar sobre estos temas. A ver, viste, por ejemplo, ¿quién conoce la familia de Videla? Pero existe la descendencia de Videla. Claro. No, obvio, Claro. ¿Ah? obvio. Ahora digo, si no tuvieron nada que ver con su viejo, porque también eran chicos en esa época, Sí. merecerían esta clasificación que estamos No, haciendo. obvio, uno no puede ¿Viste? pagarlo. Se aceptaría que se separaran, o un primo, o un tío, No, bueno, algo. pero ¿no? Donda también estuvo metida con todo esto, chicos. Sí, pero No, acá... es más, tiene una hermana que se quedó defendiendo a los padres represores. Por ¿O eso, no? entonces, si vamos al caso, vamos a agarrarnos con Donda. Ese también. es un Digamos, caso muy mirá, paradigmático. Que Pero no- acá el punto clave es que él decide sumarse a... Póngale, pero Además- está bien, porque peor sería que piense como ellos y que se quiera despegar. Bueno, pero que se la banque entonces. Y ahora que se la banca. Ah, va, está, no, claro. no. Ahora ¿O que no? se la banque. A ver, yo coincido con él. No es un tipo inocente en esta posición. Él sabe lo que dice y para dónde lo dice. Porque Digamos, encima A le está todos le hablando- preguntamos, no sabe, no quiere o no puede cuando hace alguna. A él está muy claro, te lo deja bien claro de qué lado se para. No, seguro, ahora sí, ahora que seguro. se aguante la tosca. Claro que se la aguante, porque No, sí. ahora que no salga a decir, no, yo no quise decir, no. No, ya está. Le estabas No, no, hablando a ya, Juan ya Cabandier, usaste el plural, no sos ningún nene de pecho, Claro. diputado nacional. y no distinguió la dictadura como una dictadura. Que ahí, digamos, O sea, no, es no donde se yo animó lo- a nombrarla, digamos. No, no es que no se falta animó, no No, no lo quiso. dijo. No quiso. Digo- ¿Y ustedes cómo lo definen? Mirá, yo creo que lo dije hace un ratito, me parece que el principal acuerdo que tenemos como sociedad, Sí. donde hay diversas convergencias políticas, no todos están orientados hacia el mismo lugar, que tenemos más noble es el 24 de marzo como reflejo de lo que pasó y de lo que no queremos que vuelva a pasar. ¿Está bien? Lo digo porque además cuando vos vas a la plaza el 24, aparte de ver organizaciones políticas, sindicatos, ves la gente de a pie de verdad. O sea, Claro. que van con su nene de la mano, gente mayor. El paisaje es muy diverso a cuando por ahí es una marcha que podemos convocar de nuestro sector político. Claro. Entonces digo, eso es un acuerdo como sociedad. O sea, que se viene sosteniendo con gobierno nacional y popular y con gobierno, si querés, más de derecha moderna, que de derecha moderna tiene poco, porque es un gobierno De derecha. claro, directamente. Pero digo, la gente va, y no tengo duda, porque además tengo amigos que no adscriben a nuestro proyecto político, que también van el 24. Entonces, no, está bien, pero, además, déjame- pero titulalo. No, pero porque además déjame decir, agregar para lo que están charlando, que lo que él dijo de no definirlo es muy importante, porque inclusive los familiares de los militares de ese momento, que también Claro. han exigido algunos derechos, ellos hablan de una dictadura, si querés, cívico-militar, pero te hablan de la dictadura, no la niegan, siendo no, tal familiares cual. o hijos de... Además, mira, te pongo un Ah. ejemplo concreto. Y esto va en favor y en buen nombre de las Fuerzas Armadas. No es lo mismo decir un militar que un genocida. Exacto. Bueno, hay que Ahí. hacer esa diferencia. Yo no Entonces sé digo, si está discutido eso. entre decir en ese momento y dictadura hay un océano de diferencia. Digo, a los militares que han sido condenados, como vos bien decías, que se le han probado delitos de lesa humanidad. Lesa humanidad significa que ofende a la humanidad. Sí, y no O sea, prescribe eso. Y no prescribe. Entonces digo, para crecer como sociedad y poder quizás en un debate como el aborto es muy delicado y demás, estar mejor armadito para dar la discusión, hay cosas que tenemos que acordar. O sea, Hay ese es límites. nuestro punto de partida. Está bien, pero convengamos que como derechos humanos también falta una discusión que es la anterior. Había 1.500 desaparecidos antes que vengan los militares y nunca se tocó el tema, porque Sí, incluye hay al comp- peronismo. Y, Sí, sí. ¿o no? Y después están Seguro, mirá. los caídos durante la dictadura, que por ahí siempre eran lo mismo. O un conscripto que estaba haciendo una guardia, o un policía que por cargarse Un montón, una gorra un para decir, montón. yo Sí, ya pertenezco ya soy fuerte porque maté uno y Tal agarrabas cual, uno que estaba tal tomando el cual. micro. Te digo más, mirá, con compañeros que son históricos del movimiento y con los que uno siempre aprende al escucharlo, mañana es 16 de junio.
una fecha que se cumple el bombardeo a la plaza. A la plaza. Hay muchos que te dicen, y yo también suscribo, que el golpe empezó ese día. ¿Por qué? Porque como pueblo permitimos que nuestro propio ejército, no importa quién fuera el presidente, bombardeara a nuestra propia gente. A ver, no hubo una movilización al otro día repudiando eso, seguramente por miedo, por temor o lo que sea. También. Sí, pero digo, falta una tema. reivindicación ahí. Entonces, Pero viste que yo no veníamos quiero dejar de gobierno decirlo. militar, gobierno era otra etapa. Pero ¿sabes lo que pasa? Y creo que yo coincido con vos en ese punto. De los desaparecidos que hubo durante el gobierno peronista, no se porque habla. España No podés tocarlo, no podés hablar. hablarlo, no podés decir nada. Entonces, en tema de derechos humanos, hablando de eso, yo quiero saber la opinión respecto a eso. Y después lo llevo a la actualidad con el rol de los derechos humanos en los temas de hoy por Bien. hoy. Bueno, después, respecto a eso. Bueno, me decía, yo la verdad que en eso acuerdo bastante con vos. Me parece que también en todos los gobiernos se dan distintas situaciones de violencia institucional. Si querés, estando en democracia, le llamamos violencia institucional porque cualquier exceso de fuerza del aparato represivo del Estado desemboca en eso. Creo que nos quedó muy pendiente lo de Jorge Julio López, capaz Sí. que te estás refiriendo a eso. Y bueno, más recientemente con este gobierno tuvimos lo de Santiago Maldonado, que todavía está ahí en una... No, bueno, Santiago Maldonado se ahogó. Eso ya Sí, está, sí, no fue un pero desaparecido, digo, pero... Lo que criticamos, mira, nosotros participamos obviamente de las dos marchas y de algunas movidas a favor. Lo que criticamos mucho siempre fue el discurso del gobierno, no que el accionar quizá de la fuerza, porque para eso tiene que haber peritaje y cosas que desconocemos. Pero digamos, habiendo pasado por dictadura, como decíamos que niega Mazot al no decir dictadura, darle la derecha o el beneficio de la duda a las fuerzas es complicado, no porque las fuerzas sean malas, sino porque venimos de una historia muy pesada. A mí Sí. me parece que, como le cabe también al ámbito político, ¿no? Los organismos de control popular, si querés, tienen que estar bien aceitados. O sea, no recibir a Chocobar, que es discutible también, es un mensaje muy contradictorio hacia la sociedad, más allá de que estamos a favor de que a una persona que casi mata a otra la detengan y la lleven en cana. Eso Era un ninguno va a estar mensaje en desacuerdo. innecesario. Exacto, yo creo que, mirá, Porque todavía no es un debate que dimos en la no, sociedad. a ver, no, Pero ahí estamos, entonces, faltó un debate. Vamos Bueno, a sí, pero definir de una vez por ¿qué todas. defendemos? ¿Al policía que está cumpliendo con su trabajo o al tipo que Matar a una persona nunca es apuñaló? digo, No, yo- bueno, está bien, pero vos vas al hecho de si vos das alto, la señal de alto tiene que ser alto. Entonces, como siempre, el que está del otro lado, no hablo de la fuerza, sino del otro lado, Sí, el se hace civil, el vivo y sí. demás. Igual yo con todo esto averiguaba y decía que es mucho más difícil cuando alguien tiene un cuchillo que cuando tiene un arma. Para mí era al revés, Claro. pero decían que en este caso era más difícil por lo menos para el policía. Y al mismo tiempo no es que le dio, y ni siquiera porque está mal, repito, un cuchillazo. ¿Cuánto le dio? 10. 10 cuchillazos, 10 que son- cuchillazos, Sí, sí, es le una dio. locura. O Pero sea, esto- ya tenés el ensañamiento. es una discusión entre nosotros. Ahora que el presidente quiera mostrar una imagen. Sí, sí, sí. Es Para mí innecesario. se adelantó, quiso dar una yo lo imagen. que digo es, mira, y está bueno lo que vos planteás, porque además es lo que escuchás permanentemente cuando hablas con Podría toda haber la sido comunidad. cualquiera de nosotros. Podría haber sido cualquiera de nosotros y quizás estaríamos diciendo algo diferente. Lo que digo es que hay que preservar el derecho de los dos, tanto del efectivo policial que intentó cumplir con su deber, porque obviamente hay que estar en ese segundo final donde vos decidís qué haces y no haces, y también los derechos de la persona que delinque, porque tampoco, como decíamos, la vamos a matar, no soluciona el problema de la Sí, inseguridad. pero ¿cómo la matarla. parás? Bueno, Seguro, pero ese él la es tiene que otro parar. problema. Ahora- Le pegás un tiro en la pierna para que no corra Pero, más. no, No pero lo sé ese es porque la otro verdad problema. no tengo experiencia en materia de seguridad o de fuerza de seguridad. Pero sí lo que te digo, me parece yo la principal crítica y un poco va en lo que dice él. Yo hago una autocrítica. Me parece que pasa por la actividad política, ¿no? El mensaje que debió haber dado el presidente desde mi humilde óptica es no matarlo al efectivo, ¿no? Mediáticamente, pero sí separarlo de la fuerza hasta que se aclare y no recibirlo a modo de héroe, porque te digo la verdad, en los barrios, no solamente de Lomas, sino en muchos barrios,
Eso la lectura que tomaron los compañeros laburantes, porque hay que decirlo, la policía son laburantes también, es que tenían posibilidad de ir un poco más tal cual en su actividad cotidiana. yo creo Ese ese es el punto, Ahí estuvo lo porque peligroso, vos ahí ¿no? le estás dando el guiño a la policía como diciendo nada y salía a cagar a tiros a todos. Exacto, ahí es donde realmente podemos decir que, como vos decías, se apresuró o se equivocó. No hagamos al dar- una matanza de chorro. Pero además, No, seguro. que va a llamar a todos los que hagan lo mismo, se va a sacar una foto y lo va a No, llamar no, a la no, Casa tal cual. Rosada. Falta una discusión y te digo, vamos al plano de los militares. Los militares de Alfonsín para acá, Alfonsín les dijo, tienen que tener más materias humanísticas, ¿no es cierto? Y menos pistola y todo eso. Y después tuvimos los 12 años del kirchnerismo que le cambiaron la cabeza. Ninguno de los militares que están ahora se los puede tener miedo o prejuzgar de que van a hacer lo mismo que los militares de la represión. Me parece a mí. No, a ver. O deberían ustedes intervenir No, en los bueno, planos. pero vayamos a diciembre. Sí. Vayamos a diciembre, Sí. que todo el mundo dice fue represión. Para mí no fue represión, y para mí cuando tenés del otro lado un movimiento tan complicado que, por ejemplo, tenemos al loco de la bazuca y demás, Sí. bueno, ¿hasta qué punto impones tu fuerza? Porque si vos venís y te patotean, vos te tenés que quedar quieto, pero ¿hasta qué punto reaccionás? Te Y puedo contar lo que nos pasó a nosotros. Sí, sí. Fuimos los 2 días, ¿no? Obviamente fuimos con un grupo de compañeros, movilizamos y demás. Primero, esto, y hasta mira, nombraste al loco de la bazuca, yo soy Porque fue peronista, muy me impresionante. voy a sacar un gusto, tengo la posibilidad. La verdad que creo que esa actitud favorece más a invisibilizar el reclamo que Todo a el mundo tomar estaba una hablando de posición eso. patriótica. Es si darle querés. la oportunidad Digo, al que está esperando para Había sacar más la de foto. 300.000 personas estando en contra de una medida muy antipopular, que era recortarle a los jubilados, a la asignación Nadie por habló hijo de eso. y a los excombatientes de Malvinas, y teníamos a un loco, porque la verdad, digo loco para ser Que había generoso, estado en una En una lista. lista que quería estar ahí Exacto. adentro. Que si vos me decís un loco, yo te A ver, creo si es un loco le suelto. digo loco, Este estaba en una le digo lista. loco para ser generoso Está siendo y sutil. no decir Muy una burrada, generoso. porque le diría un montón de cosas Porque más. después queda grabado. Exacto. Así que... Y hasta por ahí jurídicamente yo quedaría complicado. No creo, pues te van a apoyar todos. Pero digo, yo creo que lo que se mostró, a ver, ella tiene razón, las fuerzas de seguridad tienen un rol. A ver, acá si tenemos fuerza de seguridad, porque el debate entre si tiene que haber fuerza de seguridad o no ya está saldado. Sí. El tema es qué orientación ideológica y formativa, como vos decías, le das. Si le das formación en materias referidas a derechos humanos, que tengan que ver con preservar al otro y cuidarnos entre todos como comunidad, o si le das, como se dice, gatillo fácil, orientación, el guiño, como decía también ella, de Sí, lo que se dale, mueve, que tirale. el que tiene el chumbo sos vos, Claro. Tal cual. y dale. Y yo A mí creo me parece que- que en diciembre lo que pasó, sí hubo represión, y te lo digo en primera persona porque, por ejemplo, nosotros no llegamos a la plaza, llegamos con un micro y no llegamos, y directamente las fuerzas de seguridad, mientras en la plaza se estaban matando, como vos decís, porque también si a un policía le van a romper la cabeza, No, pero se así tiene que veían defender. los micros y sacaban palos, sacaban Mira, de todo. nos ha pasado vas que directamente con eso. dos cosas te digo, mira, nos ha pasado que han detenido a un compañero de la mesa de trabajo ese día por asistir a una persona que estaba en el piso, y los medios después lo estigmatizaron como un agresor, cuando es un docente que va todos los días a laburar, que está con pibe Villafiorito en un barrio dando clase, y que nada tiene que ver con C5N, lo pasó, después te voy a mandar el archivo para que lo veas, como el agresor del Congreso. Claro. En realidad estaba atendiendo a una persona y lo cazaron al Sí, borde. hubo se varios lo llevaron. videos de una chica también que estaba caminando por ahí, también se la La de la llevaron, la moto. subieron. Bueno, pero ahí hay un montón. Déjame hay un meter un montón de paréntesis. Y eso, porque ¿sabes qué es lo que decíamos Chocobat? El uso El excesivo exacto. de la fuerza. es que una Exacto. vez que le das rienda suelta, vos le Puede das terminar rienda cualquier suelta, cosa. no tienen la formación. A mí si me pones nervioso, yo no sé cómo reacciono, porque nunca estuve ante una situación. Ahora, yo estoy convencido de que no tienen la formación necesaria como para estar en esos lugares. Estoy convencido. Ponémelo enfrente y se lo digo en ¿Sabés la lo que cara. pasa, Emma? Es clase media, si no es media baja, contra la clase media baja, luchando por los intereses de la clase alta. Tal cual. Exacto. Pero entonces, vos me volvés loco. Él viene y me pega un palazo a mí. Y yo voy a estar Yo le enseguecido. digo merecido. No, y yo estoy enseguecido.
¿Me entiendes? Sí, pero fue... cuando va a Chocobar ahora a responder ante la justicia, Chocobar es distinto. se lo toma como un profesional frío, calculador, muy experimentado, que le dice, pero el tipo ya no corría peligro, pues ya lo había abandonado, corría en la dirección contraria. No me haga hablar de Chocobar. Pero... hablemos de las fuerzas en general, no nos juntemos en esto porque directamente no tiene ni justificación. Eso lo ayuda. El problema es la importancia, la fuerza y el apoyo que vos le das a las fuerzas, porque tenés que preservar, tenés que cuidar, tenés que mantener el orden, está bien, perfecto. Pero de ahí, porque no te está viendo nadie, ir y pegarle a un viejito o lo que sea, yo creo que ahí está el abuso. Bueno, te relato un caso de Lomas que pasó hace poquito. Motitos andan en todos los barrios. Cada vez son más porque son medio, digamos... ¿Es barata? Hoy es barata, es práctica. Si quién no pensó en comprarse una motito. Bueno, nos pasó en Lomas que un efectivo de gendarmería dio la voz de alto y el pibe arrancó. Claro. No sabemos si estaba robando, no sabemos, no estaba. Sí, me acuerdo. Y le pegaron un cuetazo por atrás. Claro. O sea, eso es muy complicado, porque mañana podés ser vos que estás apurado para ir al laburo, arrancar tu moto, no escuchás, porque también te dicen alto, no escuchás, y te dan un bombazo. Pero también no hay que educar a la gente de que cuando alguien le da una voz de alto tiene que cumplir eso, porque yo en Brasil, que tiene en Río de Janeiro, que tienen 4 fuerzas, cuando te dicen quieto ahí se ponen de rodillas ya. Pero en Estados Unidos... No me confundas que no me quise mover. Sí, igual comparar países es muy complicado. Pero quiero decir, nos ponemos nosotros como que somos muy duros y vas acá nos creemos más papitas que el Papa. No, ese es el problema. Vas al vecino y están mucho más duros. A ver, aprendieron por las malas. Y segundo, los argentinos cuando van a otros lugares del mundo no son los argentinos de clase baja, son los de clase media. No, pero a veces por un partido van los de clase baja, pero allá hacen caso y acá no. Pero porque los muelen a palo. Claro, bueno. Los muelen a palo. Acá yo lo voy a decir yo, sí, por las dudas por él, ¿no? Acá para mí también hace mucho daño hoy algunos representantes de los derechos humanos que no quieren ceder en nada, tienen una postura muy, digamos, en las antípodas. En vez de colaborar con el gobierno, lo que hacen es ponerse en la vereda contraria. Entonces, en vez de poner como principal objetivo los derechos humanos, y acá lo que importan son los derechos, se ponen el lado de oposición y la tenés a una Eve de Bonafini, por ejemplo, colgando un gorila en la puerta del Congreso. Entonces decís, en vez de dar paz, en vez de colaborar, en vez de ayudar para que el gobierno pueda colaborar inclusive con ustedes, vas y me colgás un gorila en la puerta del Congreso. Entonces yo creo que esa actitud de siempre ir al choque y la provocación constante, o inclusive defendiendo el aborto, yo sinceramente yo no puedo defenderlos así. A mí Eve de Bonafini no es santa de mi devoción. Claramente. Si es Tela, pero Eve es una persona que me choca. Porque si vos defendés eso y vos, por ejemplo, con el aborto no lo terminé de entender. Porque vos sufriste a los bebés, sufriste todo esto y después volvemos a poner el tema Mazot de vuelta. Sufriste, no podés apoyar las muertes de esto. No podés. Porque vos lo sufriste. Y al mismo tiempo yo estoy en desacuerdo cuando dicen Macri sos la dictadura. Vos sufriste la dictadura. No podés estar diciendo que en este gobierno democrático, te guste o no te guste, es dictadura. No podés. No, a ver, nosotros una cuestión, ¿no? A mí la verdad que siempre me gusta escuchar porque escuchando se aprende. Choca. Y se puede lograr más todavía. Yo estoy en desacuerdo con decir que es la dictadura. Nosotros perdimos una elección. Ahora, no puedo dejar de decir que cuando empezó la dictadura, el grupo Macri tenía 6 empresas y cuando terminó 47. Entendamos la dictadura. Sí, pero ¿qué gobierno? No sé. No estoy justificando, pero ¿qué gobierno? No sé. Pero pongamos, digamos. Pero el padre hizo negocio con el anterior también. Bueno, pero vamos al mismo caso con lo de Mazzotti. Eso no tiene bandera política. Pero Macri tampoco puede pagar los errores que hizo el padre, las cosas que hizo el padre. Ahí vamos con todo. Lo que quiero caracterizar es, cuando hablamos de dictadura, ¿qué decimos? Claro. La dictadura no fue que un día el ejército se levantó con ganas de matar gente y dijo, vos. Digo, acá hubo un plan económico de Estados Unidos para abajo, Latinoamérica toda, dentro de la División Internacional del Trabajo, que es, ustedes van a producir materias primas, no se van a desarrollar como nosotros. Ni vos, ni Paraguay, ni Chile, ninguno. Con algunos tendremos algún acuerdito más, como puede ser con Chile, hasta ahí, pero dice, lo que hizo el peronismo de fábrica, chimenea, industria liviana, industria pesada, algunas por la mitad, porque tampoco pudimos con todo. No va más. Ahora, como vos bien decías, el argentino tiene un nivel, no sé si llamarle esclarecimiento político, porque muchos no lo tienen, pero de efervescencia, si querés,
que eso se debe a las luchas populares, la memoria de los pueblos, la ADN del pueblo, que se para de mano. Después por ahí arruga, como decíamos en Brasil, cuando ve lo van a matar a palo, pero que de última te la discute igual. Porque por ahí va a la esquina y te grita a la esquina. Sí, sí, O sea, claro. Me gustó el ejemplo. y eso viene con todas las luchas populares, no solamente del peronismo. El peronismo también es continuidad de Rosa, de San Martín, de todo lo que hablamos siempre. La dictadura fue el brazo armado de un plan económico emanado de civiles, no de militares. O sea, hoy están pagando solamente poniendo la jeta adentro de las cárceles los milicos. Pero acá también hay civiles. Que no digo que mandaron a matar gente, nada, pero que se Son los que le sirvieron de abrieron esa la puerta. posibilidad. Tal A cual. ver, digo, cuando te la relato fácil. Muchos desaparecidos tenían buena posición económica, ¿tá? Tenían bienes, tenían dinero. ¿Por qué? Porque eran de familia acomodada, que se sumaron a una lucha que consideraban justa y que se metieron en eso. Los bienes de ellos, ¿por qué no aparecieron? ¿Por qué no se conoce? Porque alguien se los quedaba. Claro. O sea, no solamente lo desaparecían físicamente, Sino que sino había que había una apropiación. estructura económica para todo ese dinero ponerlo en el mercado de capitales. Ahí es lo que va con lo que yo te digo de las empresas. Claro. No solamente Macri, hay un montón más. Pero digo, Macri no quizá. El padre sí tiene que responder bastante cuestiones de la dictadura, como Mañeto en Clarín. O sea, Te digo, entiendo, pero en el gobierno anterior no tendrían, que apoyaban esta parte de los derechos humanos, no tendrían que haber hecho negocio con Macri diciéndole, usted es fácil. seguramente, Y ahí- contradicciones hay Sí, en todos en los algún mo- gobiernos. pero Sí, como es dinero seguramente. o es gente que tiene dinero, bienvenido sea, y se discutió Ahí- con el hijo diciendo hay que ser siempre oficialista, no importa la Segura- bandera. seguramente. Entonces, a ese tipo Sí, no le son pongo contra- bandera política, él lo único que mira es el número de los billetes, nada más. Coincido, hay Bueno. contradicciones en todos los procesos políticos que hay que revisar. En eso Eh, estamos totalmente de acuerdo. Ahí los referentes, yo siempre digo lo mismo, a cualquiera, digo, en este caso fue Cristina, la que viajaba con Franco Macri a China. Era ella la que viajaba, entonces está sentado con un tipo que tiene todas estas cuestiones que estábamos charlando recién. No sé si la discutiría tanto a ella, inclusive digo, mirá lo que digo, no sé si la discutiría tanto a ella. Sí discutiría, vuelvo a Eve de Bonafini, porque es la que no da lugar para que gente como él y otros, digo, puedan no empezar a ceder, sino a torcer el brazo de los derechos humanos. Digo, me gustaría que si el gobierno se transgrede algún derecho, ellos salgan y reclamen. Pero también me gustaría tenerlos dentro para que expliquen y traten de formar cómo debería ser. Pero entonces cuando vos tenés a tu referente tan combativa, le cerrás la puerta a todos ellos, a los que vienen abajo. Es lo que se cansan de hacer. Y yo veo acá un gran enojo. Generan rechazo, Yo Emma, no y sé al si- mismo tiempo al generar el rechazo, la clase media, y cuando digo clase media digo no clase media económica, sino la clase media en que no está ni en la oposición, o sea, la que es neutral, por así decirlo, y dice, perdón, ¿no? Sí, Perdón por la por palabra, favor. pero esta vieja de mierda, esta cosa, y se pone del otro lado. Y entonces, en Y- vez de ver los derechos humanos, que es lo que realmente importa, dice, no, que está bien, y se pone del lado de Macri. ¿Y por qué ganó Macri? Muchos propios Por esto. pero muchos propios también lo dicen y no lo pueden decir a viva voz porque También. se enoja Eve digo, la entiendo, pero digo, muchos Peor son los actores políticos que salen a bancarla, como Saintut y todo lo demás, que se sacan la fotito al lado de eso y dicen Eve. O sea, eso es peor todavía. Mira, yo te puedo decir, yo obviamente la banco. Mm. Ahora, la praxis política es otra cuestión. Es como Maradona, es un gran jugador, pero después como persona... Entonces yo, con Pero, cualquier perdón. familiar nos pasa lo mismo, ¿no? Así Él no chiquitito. puede salir y decir Eve correte. No, No, obvio. no, a ver, Yo sí digo, no solamente no puedo, sino que yo ascribo a mucho de lo que ha peleado Eve y demás. No, para nada estoy en desacuerdo. Me parece que quizá la forma, como vos decís, hay una dicotomía, ¿no? Entre Estela y Eve. Digo, las dos Claro. pelean lo mismo desde su óptica. gritarle al Así- juez George, yo yo sí- no voy a ir, venía a buscarme. Son dos caras de la moneda. Y yo Vete sí las desde instituciones. la humildad. y Estela ha sido crítica también. También, pero sí desde la humildad de ser humano, sí me paro ahí firmemente y digo, a la persona que le toco en primera persona este dolor, yo no emito juicio de valor. Porque digo, lo siente, lo expresa o lo lucha como puede, como le sale, como le conviene, como se le canta. Entonces digo, Pero Eve no perdió los hijos.
Bueno, y reclamaba la par de las que perdieron los hijos. Entonces, por lo que vos me decís, yo también a las que realmente perdieron los hijos no la juzgo, y expresate como quiera, porque ese dolor de madre yo ni me pongo a mirarlo. Pero si Eve no perdió los hijos, porque después estaban en Europa, y se pone en una situación de madre desesperada que no lo tiene por qué ser, porque empaña a las otras que sí lo son. Hay otras a las que yo les doy la mano, ¿me entendés? Pero ella, creo que, como dijo yo con recién Chicha Mariani, Rosario, yo la adoro, Chicha Mariani, nos empuja a los demás a decir, no me quiero ir para allá porque tengo que aceptar a esta señora. Vuelvo a lo mismo. Parece que la praxis política, cada una la elige. Viste, nosotros estamos vinculados prácticamente con todas las madres. Cualquier extremo es malo. Sí, digamos, para sumar y para poder mantener una política pública a lo largo del tiempo, seguro. O sea, nosotros tenemos que ser cada vez más. Se quemaron. Van a conseguir más gente con que los apoye cuando se retire, acordate. Yo creo que sí, pero digo, esto es algo que opino yo, decime vos en qué lugar estás parado. Yo lo que estoy viendo hace bastante ya es que los jóvenes peronistas tienen un choque no visible, no visceral, con los grandes peronistas, los grandes en edad, los viejos peronistas, los que vienen, los terratenientes de las provincias, los que estaban en la mesa grande, que fueron desplazados por Cristina, y una vez que Cristina dejó de ser poder, volvieron a la escena política, y hoy quieren correr a la cámpora, a todos los jóvenes peronistas que el kirchnerismo subió. Y hoy por hoy creo que parte de la fragmentación del peronismo viene por esa lucha que es generacional inclusive. Digo, ¿cómo te ves en ese lugar? ¿Lo compartís? ¿No? Mirá, lo que está bueno es que en 12 años se haya sumado muchísima gente a militar en todos los espacios, porque no solamente se sumaron en el kirchnerismo. Digamos que una de las cosas buenas de la herencia, parafraseando a Cambiemos, es que volvió el debate político, creo que a todas las casas. Después hay pibes que militan en el Frente Renovador, que están en Cambiemos, que obvio, también hago esa dicotomía. Tengo muchos conocidos que militan en Cambiemos, que para ellos está bien y están convencidos, y es válido. ¿Sí? A ver, sí. no son Macri, ni Mazot, por nombrar, ni Bullrich. ¿Está bien? A ellos les va a pasar a los jóvenes que están empañados por las declaraciones de Mazot. Yo creo que también ellos mismos empiezan a tener debates adentro como espacio político, que los va a hacer crecer o no, porque es una discusión de ellos, pero que bienvenido sea, ¿no? Porque vos podés estar en una vereda enfrente, si querés, como pasa en muchos países de Europa, donde hay partidos de derecha, blanqueados ante la sociedad. Sí. ¿Ah? ¿Qué sé yo? En Alemania en Grecia, en Alemania, ahí algunos de los más visibles, o Marie Le Pen en Francia también. Que los tipos te dicen, este es nuestro discurso, creemos en esto, y tiene su núcleo duro de votantes. Pero rescato eso. Y al mismo tiempo me parece que el choque generacional, como vos decís, se da, pero tiene que ver con lo complejo que es la política, ¿no? Entendamos algo, y con esto después paso a hacerte la última pregunta. Mucha gente de 40 años, ¿sí? Porque hoy por hoy ya es la media, recién había nacido o era muy chiquito cuando pasó todo esto. Entonces, la gran mayoría, inclusive, no tiene ni idea de lo que pasó. Entonces, si vos querés contagiar, este es el mensaje que estás dando. Y no es muy bueno, porque justamente lo que van a lograr es que estén en contra por una cuestión de rechazo o repulsión a eso, porque les choca. Que otra cuestión. Y yo digo, los derechos humanos no solamente son los desaparecidos, los derechos humanos son absolutamente todos. Entonces creo que también está muy enfocado eso, y que algo que hizo el kirchnerismo fue enfocarlo en eso, y para mí desvió la conversación a eso cuando hay un montón de cuestiones. El aborto es un derecho humano, por ejemplo. Sí, mirá, yo creo que fue tan duro lo que nos pasó, descreo de que obviamente las interpretaciones son personales y demás. Yo creo que fue tan duro lo que pasó en Argentina que fue muy difícil despegar los derechos humanos de los desaparecidos. Claro. Como vos decís, derechos humanos tienen todo. Que un pibe no pueda morfar, que una familia no tenga un techo, que un laburante no tenga laburo, es un derecho humano también. Estábamos discutiendo los tarifazos hace unos días, y tener la luz, agua y gas en invierno, por ejemplo, donde te cagás de frío, perdón por la palabra, es un derecho humano también. Y tendrían que estar garantizados en la Constitución. En algún momento hubo alguna constitución por ahí dando vueltas que decía todo esto. Pero digo, sí, los pibes que tienen 20 años, 15 años, 18 años, para contarle esto, hay que, no digo modificar, pero actualizar, si querés, parte del discurso para sumarlos. Tal cual. Ahora, vuelvo a lo mismo.
la lucha de los organismos, de madres, de abuelas, es imposible despegarla porque el dolor que nos causaron fue muy grande. Hoy todavía lo estamos pagando. Vos imaginate cuando nosotros, viste, en algunas reuniones decimos, che, estos políticos no sirven para nada, todo. Hoy faltan mucho que podrían estar siendo analizados por nosotros y diríamos si son buenos o son malos, porque también la dictadura fue a buscar personas muy puntuales, ¿no? Sí. Delegados sindicales, militantes políticos, referencia de la política también y de la militancia. Entonces digo, hay una generación en el medio que falta, que no sabemos cómo habría actuado, ¿eh? Tampoco significa que porque hubieran ocupado espacio de poder hubieran hecho las cosas correctamente, pero que nos falta. Más allá de lo que significa y como lo llaman que son presos políticos y demás, fuiste a visitar a Milagro Sala. ¿Cómo fue ese encuentro y qué fue lo que pudieron intercambiar, hablar y demás para obviamente que se sepa? Bueno, estuve en el 2017, nos pudimos reunir con ella en el penal de Alto Comedero. Aclaro, también está buena la pregunta, decimos presos políticos no porque se nos ocurre, sino porque hay estamentos judiciales y jurídicos que no se cumplen en el debido proceso. O sea, imagínate que a Milagro le dicen vení, que hay una reunión con una figura política de allá, obviamente fue, cuando llegó la metieron en cana y se la llevaron. Digamos, no es el procedimiento, hasta si querés, en la discusión jurídica. Después también hay organismos internacionales que están bancando la posición, porque la verdad, ella tenía fuero por haber sido electa diputada del Parla Sur, que si bien es una estructura que todavía no está plena en su funcionamiento, le daba fueros como tienen los diputados y los senadores, y tendría que haber pasado por un proceso de desafuero hasta llegar a ser civil nuevamente y que le caiga el proceso que hoy tiene sobre sus espaldas. La verdad que charlamos bastante, vimos la obra existe, eso me parece que es lo más importante en la discusión sobre Milagro Sala. La obra está, la sede está, las piletas están, las canchas para los pibes están, las cooperativas que hacían laburar a las personas están, las casas también. Me parece que también es muestra un poco de la orientación del gobierno, ¿no? Que no se expresa prácticamente. Yo pocas veces lo escuché a Macri hablar del tema, sí mucho a Morales, y la verdad que lo que nos decía ella es que la preocupación es esa, no estar presa, porque cualquier dirigente político sabe que una de las generales de la ley, si se pudre todo, te puede llegar a tocar. O sea, vos tocás intereses complejos, pero no tiene garantizado el debido proceso. Por ejemplo, que cuando su horario de visita era los lunes y se lo cambiaban a la semana que viene. Claro. O sea, digo, métela en cana si querés hasta que se aclare su situación, garantizarle los derechos, porque digo, si no, estamos en un estado casi feudal, donde el Estado de Derecho queda suspendido y no tenés garantía de nada. O sea, también notamos una grieta, como vos decías, fuerte en San Salvador de Jujuy, ¿viste? Morocho que la quieren ver en cana y morocho que la quieren de nuevo en la calle. O sea, y es lo que se genera con este tipo de cosas. Bueno, te agradezco muchísimo 45 minutos de entrevista. Bien. Y zafé de la pregunta más difícil, que era la del peronismo. Pero no lo dijiste. ¿Querés decirlo? Decilo. Yo no tengo ningún... Si la tiraste ahí es porque querías responder. No, pero... cortita. Me parece que el escenario político es tan complejo que el único camino que consideramos posible para poder restituir ciertas cuestiones y poder frenar un poco lo más antipopular del gobierno. Yo, particularmente, Daniel Prasel, nacido y criado en democracia, quiero que Macri termine su mandato, como cualquier gobierno. Si después tiene que dar cuentas, será un problema exclusivamente de él. No apuesto a que se vaya antes. Y le hablo sí a mis compañeros del movimiento y de todas las expresiones políticas peronistas, kirchneristas y del campo nacional popular, que el único camino es la unidad. Yo voy por la unidad. Así que donde se hable de unidad seguramente estaremos nosotros. Daniel, muchas gracias por venir. Serás bienvenido cuando necesites, cuando estés acá en la ciudad de La Plata o mismo en una entrevista telefónica. Los micrófonos de Fondo a la Derecha y sobre todo de Realpolitik están abiertos. Muchas gracias a ustedes y realmente agradecido. Bueno, vamos un pequeño...